Ayer, como dijimos, se conmemoró otro 24 de marzo. Mucho se dijo al respecto. El gobierno nacional lanzó un video con su intelectual de cabecera, hoy por hoy. Antes era el Tata Joffre, ¿no? Ya el Tata Joffre está viejo. Buscaron a alguien más joven, que es el cordobés Agustín Laje, que tiene, bueno, miles y miles de seguidores en redes sociales. Alguien que empezó junto a Nicolás Márquez, otro intelectual de la derecha, del liberalismo de derecha, hay que decirlo, porque una cosa es el liberalismo de derecha y otra es la derecha desarrollista o más intervencionista, como uno la quiera ver, ¿no? Pero bueno, a través de Agustín Laje lanzó un video del gobierno nacional, como bien decimos, donde habla de la otra visión sobre los 70, dígase muertos de la guerrilla, asesinatos, secuestros, etcétera, etcétera, y principalmente la situación antes del golpe, que de alguna manera terminaría en la masacre de las dictaduras militares, pero toda una situación previa de zozobra, de miedo por parte de la población que justificaría de alguna forma la intervención de los militares, es lo que da a entender este video. Ahora, pasamos de volvimos, como dijo Néstor Kirchner, volvimos. ¿Qué era el volvimos? Era el nosotros somos los de los 70, nosotros somos los representantes de los guerrilleros setentistas que no pudieron hacer la revolución, que se les truncó la revolución. Hoy estamos acá, nosotros somos eso, ¿no? Pasamos de eso y de una visión rosa sobre la historia, de que todos los guerrilleros eran carmelitas descalzas. De hecho, ni se hablaba de organizaciones armadas, no se hablaba de solamente las víctimas. Y en muchos casos fueron combatientes. Y si a una víctima, más allá de que sea víctima, no la haces ver como lo que fueron, o como lo que fue, en este caso combatientes, está haciendo quedar mal la memoria de estas personas. Porque muchos eligieron morir por una causa, en este caso la causa comunista o la causa marxista-leninista, que los llevó a intentar hacer la revolución. Para mí, desubicada, para mí, adhesora, para mí, que no tenía nada que ver con la Argentina y la situación que tenía la Argentina, pero bueno, igual la intentaron. Bueno, pasamos de esa visión a otra que justifica todo lo acaecido prácticamente en aquellos años de plomo, la represión por parte del gobierno de Isabel Perón, y después la del gobierno militar, como decía Agustín Laje a través de este video. Me parece que hay que buscar una tercera visión, una visión intermedia, que es la del criterio, la del sentido común, que no tiene que ver con la historia rosa del kirchnerismo, que le sirvió al kirchnerismo para llegar al poder, porque Néstor Kirchner, recordemos que gana con un muy ínfimo porcentaje, le sirvió para justificar, Horacio Berbisky mediante, etcétera, etcétera, le sirvió para justificar ese relato. Tenemos que tener una visión, independientemente de esa, y también de esta de Milei, que sirve para justificar el relato de Milei. Todo lo que no sea de la derecha está mal, todo lo que es peronista está mal. No lo dicen así directamente porque Milei no es tonto, no le pega al peronismo, pero bueno, le pega al kirchnerismo, que de alguna forma hoy conduce el peronismo, y también le pega a los sindicatos, obviamente a todas las organizaciones populares. Bueno, tenemos que tener una visión intermedia, que es la del criterio, la del sentido común, y valorar el gobierno en su justa medida de María Estela Martínez Cartas, que era el nombre y apellido completo de Isabel Perón, como se la conocía. Isabel era porque bailaba en su juventud, y bueno, le decían Chabela de allí Isabel, ¿no? En Centroamérica después lo conoce a Juan Domingo Perón en el exilio, etcétera. Se enamora y así la historia conocida. Hay que rescatar el gobierno de Isabel Perón, ¿por qué? Porque fue un gobierno nacionalista que defendió los intereses de la patria. Defendió los intereses de la patria hasta donde pudo. Ya llegó un momento que no lo pudo hacer más. O incluso por sobre su salud, porque estaba mal de salud. Además de las amenazas constantes que recibía y de los planteos que recibía de los militares. Pero todos contribuyeron al golpe en esa época. No solamente los liberales primarizadores que querían volver a la Argentina, a la generación del 80 y a esa Argentina colonial, sino también las organizaciones izquierdistas que querían que básicamente se destruya la industria, que termine esta Argentina, por eso contribuyeron al golpe, no solamente porque pensaron que iba a ser un golpe más blando como el de la dictadura de Lanús, el anterior,
Sino, ¿por qué? Porque querían que se expanda la diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Eso era lo que en realidad querían las organizaciones izquierdistas. ¿Para qué? Para que fuera Argentina, Cuba o Rusia, porque la revolución no se dio, como decía Marx, en los lugares más adelantados del universo, digamos, del mundo, donde el capitalismo estaba más avanzado, sino en los lugares más pobres, donde la distancia entre los más ricos y los menos ricos era más grande, ¿no? Bueno, quisieron transformar en Cuba, Argentina, no pudieron, ¿no? Así terminaron. Y después también los radicales o neorradicales de Alfonsín y compañía, los de Renovación y Cambio, que se opusieron a la fórmula Perón-Balbín, que era la fórmula de la unidad nacional. ¿Por qué? Porque Perón se moría y por eso lo propuso ser, cuando vuelve, Perón, obviamente del exilio, vuelve de Puerta de Hierro, por eso le propuso ser a Balbín el vicepresidente para que lo reemplace, ¿no? Así fuera el caso. Por eso se opusieron. Que además varios eran abogados de guerrilleros, como Alfonsín, que era abogado de Santucho. Hay que decirlo. Y también algunos sindicalistas traidores y otros peronistas traidores que la traicionaron a Isabel Perón diciendo hasta hace poco y hasta en ese mismo momento, inclusive vamos a ofrecer la vida por Perón, la traicionaron por muy poco o por casi nada. Así que eso hay que verlo en su justa medida y rescatar el gobierno de Isabel Perón. Un dato a tener en cuenta. 1976, 24 de marzo, había 4% de pobres en Argentina. 4%. Hoy tenemos más del 50% y más del 15% de indigentes. No solamente no sirvió el gobierno militar, sino no sirvió toda la otra democracia que vino después, porque nos llevaron a esta situación.